Entonces, estábamos hablando hace un ratito de la posibilidad, ¿no? De casi conjurar el dolor, tanto físico como emocional. Sí, sí, sí. Me comentabas incluso que habías estado haciendo un curso y demás. Eso que, ¿cómo me lo explicarías a mí que soy tan Vale. neófito en esta situación? Yo siempre tiendo a hacer las explicaciones así científicas porque, claro, es como la justificación que se acepta hoy, ¿no? Y en el fondo es algo como muy simple, pero claro, gracias a que ahora conocemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Según los estudios neurológicos, las percepciones de dolor se componen de dos partes. Una es la propiocepción, es decir, lo que está sintiendo tu cuerpo, y otra es la evaluación emocional de esa propiocepción. Entonces, en el cerebro se están uniendo esas dos informaciones. El dolor, el sufrimiento, proviene de la parte emocional, no de la propiocepción. Es decir, tú podrías hacerte un corte, abrir la carne, y eso te da sensaciones. Pero la evaluación del sufrimiento es la parte emocional que se asocia a eso. ¿Bien? Además, ahora conocemos que el dolor físico y el dolor emocional se procesan en la misma parte del cerebro. O sea que cuando dicen se me rompe el corazón, es un dolor igual que si estuviese ocurriendo de verdad físicamente. Entonces, claro, si tú tienes una herramienta que puede generar esa analgesia del dolor físico, también está actuando sobre la misma zona que procesa el emocional, o sea que también puedes lograr esa analgesia emocional. ¿Cuál es el gran beneficio? Que volvemos a experimentar las sensaciones de nuestro cuerpo como originalmente eran, sin esa sobrereacción emocional. Entonces nosotros tenemos las mismas sensaciones, percibimos, no es anestesia, es decir, no es que dejes de sentir tu cuerpo, lo sientes, pero no hay dolor, no hay sufrimiento. Y lo curioso de todo esto es que la manera de que nuestro cerebro empiece a procesar la información de esa manera es muy simple. ¿Cómo lograrlo? De hecho, me sorprendió tremendamente porque, en el fondo, sí que conocemos determinadas herramientas que nos permitirían ese efecto, como pueden ser la hipnosis, pero esta persona, el doctor Escudero, lo que descubre es que el estado de sugestión, o el estado que permite la sugestión en el cerebro, la reprogramación de cómo debe funcionar, es un estado de relajación, nada más, y que lo evocas muy rápidamente. Lo único que tendrías que hacer es activar el nervio vago, y el nervio vago recorre el cuerpo y pasa a través del diafragma. Entonces, si haces una respiración que mueva el diafragma, estás activando el nervio vago y estás propiciando que tu cuerpo entre en esa relajación. La relajación que técnicamente se llama vagotónica. Vagotonía muscarínica, además, ¿no? Es el término que usa él. Y para además favorecer que ese estado de relajación se produzca más rápido, pues puedes hacer una sugestión con una frase. Su frase típica es: mi boca se llena de saliva, fluida y agradable como el agua. De hecho, él lo relaciona y nos dice: cada vez que la boca se nos hace agua, es que estamos entrando en ese estado. Y claro, lo que nos habíamos perdido es que en ese estado, si nos decimos: a partir de este momento mi cuerpo se anestesia totalmente al dolor, toda percepción que recibo de él es bienestar, calma, el cuerpo lo cumple. Luego es un proceso que dura 2-5 minutos, y a partir de ahí el doctor Escudero pues lleva 45 años operando sin anestesia química. Y tiene, incluso, le grabaron, gente de la BBC, grabaron un documental sobre ¿Está en España sus ese técnicas. señor? Sí, está en Valencia. Fue cirujano del ejército. Y el hombre pues ha intentado comunicar sus descubrimientos y su práctica, porque lo lleva haciendo en la sanidad pública. Y no logra que eso se lleve
adelante. Y porque, claro, no le hacemos caso a este tipo de cosas que las tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Claro, claro, claro. Y es que además nos genera una diferencia tremenda, porque es, ¿cómo puedo recuperar mi cuerpo si yo de repente no siento sufrimiento, aunque tenga una fractura o aunque tenga una artritis? Si no tengo sufrimiento, no tenso la musculatura. No empiezo a hacer movimientos raros, no cambio la disposición de mi cuerpo, que eso es lo que me lleva a que tenga dolores en otro sitio. Entonces la recuperación va a ser muchísimo más rápida. Lo que comentaba el doctor Escudero es que con este sistema la cicatrización de una herida, el cierre completo son 2 días. Y que en todas sus operaciones tiene un 0% de infecciones posoperatorias. Porque estás en vagotonía, tu sistema inmunitario está perfecto y por lo tanto no permite que se desarrollen las infecciones. Eso por la parte física. Por la parte emocional, pues no te bloquean los recuerdos que tengas, no entras en ese estado de trauma en el que te bloqueas, en el que se generan tus patrones automáticos que no puedes controlar. Es decir, eres consciente de todo lo que pasó, sientes en tu cuerpo las emociones tal cual son, sin esa sobrerespuesta emocional que te lleva a querer huir del sufrimiento o del dolor. Y entonces, claro, puedes aplicar técnicas de relajación mucho más fácilmente, e incluso todas las técnicas que se utilizarían normalmente para trabajar con esos estados funcionarían mucho mejor porque no hay resistencia a entrar en contacto con ellos y a liberarlos. O sea que es muy, muy interesante. Pues a ver, no voy a decir que me causa perplejidad porque tengo una manera de ser que muy pocas cosas me causan perplejidad, ¿no? O sea, veo como que muchas cosas son posibles aunque no las hubiéramos advertido previamente, pero cuando uno viene de una formación como la mía, que ya hemos hablado en otras ocasiones que yo estoy evolucionando, yo considero que es una evolución, donde directamente nos cerramos a ciertas explicaciones, a ciertas prácticas, a ciertos modos que dentro de unos determinados cánones no los admitíamos o no se pueden admitir, pues más que perplejidad me causa mucha curiosidad, ¿no? Porque claro, parece que hay cosas que están al alcance de nuestra mano y por algún tipo de casi teoría conspiratoria no las podemos utilizar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, hablamos del dolor físico, que ya me parece muy interesante. Fíjate que tú estás dando unas explicaciones racionales. Las personas como yo no necesitamos, bueno, o la mayoría de la gente no necesita unas explicaciones científicas pormenorizadas, pero sí que tenemos que ver que hay una propuesta interesante y que al mismo tiempo yo creo que también se descubrirá o se afianzará esa, en la medida que haya una experiencia, ¿no? Que a ti te pase. Claro, claro, por supuesto. Y cuando pasa, yo te comentaba de una persona que en realidad es mi hermana, que es Maricé, que si mi hermana a mí me ha convencido, por eso que yo un poco la misma actitud la que utilizo contigo, vamos, la que me predispongo contigo, como yo he visto los resultados, no voy a ser tan bobo de ponerme a buscarle pegas teóricas o metodológicas, porque yo veo los resultados. Claro, claro, claro. Entonces, si yo realmente tengo un dolor y vamos, tengo una herida y no siento dolor, pues el resultado está a la vista, ¿no? Eso. No digamos nada en lo emocional, porque los dolores físicos son bastante tolerables en el fondo y además hay analgésicos, ¿no? Pero los dolores emocionales pueden ser brutales, claro. Pueden llevar a la gente hasta a la máxima desgracia y al suicidio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú trabajas en esta línea o tienes experiencia un poco en esta línea o estás haciendo cosas? Esta línea la conozco por práctica desde hace 2 semanas. 2 semanas. Porque de hecho fui a los talleres que organiza el doctor Escudero con mi mujer, porque una parte de lo que hace en el taller es una programación de analgesia para el parto. Muy interesante. Entonces, ya directamente, no solo para el parto, sino que también programa el cuerpo para que
informe al bebé de las nuevas posibilidades, de que el bebé incluso hasta se pueda calmar más fácilmente utilizando pues, una canción de Nana, por ejemplo, que ya el bebé como que tenga eso interiorizado, programado para que al utilizar esa canción él se tranquilice. También lo que cuenta es que un parto sin tensión emocional, sin sufrimiento emocional, es un parto que no se le transmite al bebé, que no lo está recibiendo como un parto de sufrimiento. Entonces, ese nacer a una nueva vida es algo placentero para el bebé. Entonces, que no se dé aquello que se llamaba el trauma del nacimiento. Exacto. Entonces, los cambios que se generan en la vida del bebé, esos nuevos pequeños nacimientos que tienes cada vez que cambias, que te enfrentas a algo nuevo, pues no se dispararía ese primer aprendizaje, ¿no? de ese sufrimiento de encontrarme un nuevo mundo, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Entonces, yo en mi práctica terapéutica, al ver que, vamos, en el propio taller, el doctor sacó a 3 embarazadas, coge una aguja hipodérmica y la atraviesa de lado a lado lo que es la carne. Y la propia embarazada luego tiene que sacar la aguja y volver a meterla a ella, para que se haga consciente de que realmente el brazo está anestesiado al dolor y que no le afecta. Entonces, claro, después de ver eso, yo sumo 2 y 2 y digo, a ver, si el procesamiento del dolor emocional y físico están en la misma zona, esta analgesia tiene que valer también para la parte emocional. Y es lo que empiezo a experimentar desde la semana pasada con mis pacientes y es un resultado espectacular, porque pueden acceder a esos recuerdos, no tenemos que ir tan despacio porque al tener la analgesia tú puedes activar toda la emoción y no te bloquea, mientras que antes tenías que ir una a una cada una de las emociones, ahora puedes trabajar con el conjunto. Además puedes programar una palabra para que tu cuerpo libere eso de lo que te has hecho consciente, se relaje, descargue toda esa tensión y el proceso se acelera tremendamente, tremendamente. E incluso eres mucho más consciente de todos los enlaces de eso que estás viviendo. Sabes qué pensaste, qué juicio hiciste por esos pensamientos, sabes cómo actuaste, qué evaluaciones hiciste. Todo ese tipo de cosas que cuesta mucho hacer consciente, porque tienes ese miedo a haber hecho algo malo o a haber sido malo. Desde ese estado de analgesia no se activa esa resistencia y entonces puedes trabajar la parte emocional y liberarlo muchísimo más rápido. Es por lo menos la experiencia que he tenido, de 12 pacientes, 12 les ha funcionado perfectamente y el proceso... O sea, que tú has empezado a aplicar esta. Sí. Tengo una pregunta puntual y seguimos. Caso de una cesárea, te digo que tengo un caso concreto. Sí. Sería interesante esto para la cesárea. Tengo un caso que es inevitable de cesárea. Sí. Pues el doctor Escudero, de hecho, tiene alumnos que también son médicos y nos puso, de hecho, el vídeo de la extracción de una muela sin anestesia química. Y veías al dentista meter el aparato ese tremendo que te lo coloca en la muela y tira de ella, la saca y sacaba luego la muela y la persona estaba ahí dándole las gracias al doctor tranquilamente, ningún sufrimiento. Bien, entonces es indiferente qué estés haciendo porque no hay dolor. Entonces da igual la operación que realices. El doctor Escudero tiene un libro en el que, bueno, tiene varios, pero en uno de ellos pues describe una operación que incluso era entrar, apartar el paquete intestinal para llegar a lo que estaba debajo. Bien, y la persona estaba ahí consciente. O sea, en el fondo también estos son realidades que hemos llegado a percibir. Por ejemplo, los animales, este tipo de anestesia o analgesia, la tienen intuitivamente. Cuando ellos perciben un dolor, el dolor en sí es para hacerte consciente y atraer tu atención al momento presente. Pero a partir de ese momento ya no lo necesitas para nada. Mantener ese dolor es absurdo, ¿no? Entonces, lo siguiente ya es solo sentir el cuerpo. ¿Bien? De ahí viene esa percepción que hay también en determinadas personas de que los animales no sufren.
dependiendo de cómo trates al animal, de si tú estás ahí para ayudar al animal, el animal es capaz de utilizar su autoanalgesia. Bien. Y hay un caso también que comenta el doctor Escudero de operar a un perro y sacarle una escobilla de váter así, que se había tragado, sin anestesia ninguna. Y el perro súper tranquilo, ¿no? Porque es esa conexión, ¿no? Ese transmitirle con tu lenguaje no verbal, que tú estás ahí para ayudar, y el animal, que tiene las mismas capacidades que nosotros, porque nosotros somos animales evolucionados, utiliza esa capacidad para dejar que su cuerpo simplemente sienta pero no sufra. Pues esto es una pequeña muestra, me refiero desde el punto de vista del tiempo de lo que estamos grabando, de lo que podemos ir profundizando, porque desde luego, para entrar en este terreno, lo primero que tengo que hacer, yo me voy a poner como un usuario, como un oyente, como cualquiera, es, por supuesto, dejar de lado, suspender los prejuicios, ¿no? En esto que en filosofía le llamamos epogé, poner entre paréntesis, porque yo creo que los prejuicios nos impiden ver tantas cosas que están al alcance de nuestra mano, sí, que están que son para nosotros, que son para nuestro disfrute, son para nuestro uso, y los prejuicios nos impiden. Quizás este sería un tema que tendríamos que seguir hablando, el tema de los prejuicios. ¿Cuánta infelicidad han causado los prejuicios, ¿no? Cómo todas nuestras relaciones tienen que estar encorsetadas en unos determinados rótulos, y que parece que la sociedad nos dice, bueno, aquí tienes media docena de rótulos de relaciones humanas, y ahí pues tú métete en uno de ellos porque más no te vamos a dar, ¿no? Sí. Porque queremos que todo continúe igual, ¿no? Me refiero a relación padres e hijos, relaciones amorosas, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, esto en el que se está trabajando mucha otra gente también, ¿no? Yo escucho algún vídeo de alguna amiga que es un coach, se dice coaching, ¿no? Coaching, sí. Sí, y bueno, quizás van por esta línea. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Bueno, ¿y tú porque tú, la formación tuya, digamos, tú eres un licenciado en ciencia física, ¿no? Sí. Has estudiado física. ¿Y sí. cómo derivas de la física a estas cuestiones que yo sé que tú ya llevas bastante tiempo en ellas? Sí, pues ya casi cuestiones terapéuticas. 10 años. Sí, o más o menos calculaba yo. Pues en el fondo es la semilla. Mi padre es psicopedagogo, mi madre ha sido profesora, pero también con pedagogía, entonces esa semilla de cómo funciona nuestra mente, las emociones, esas cosas, ¿no? De cómo llegar a ser felices, la mamás. Entonces, aunque tú de primeras quieres desarrollar ahí esa parte más racional que se desata, ¿no? A través de ese estudio de física, luego te encuentras con la realidad y te das cuenta que da igual la racionalidad, porque tu bienestar y tu felicidad depende de lo que sientes, no de lo que piensas. Que puedes haber organizado una vida perfecta, racionalmente perfecta, y aún así sentirte infeliz o sentir que algo falta. ¿Sí? Y eso me llegó a mí en cierto día cuando pues llegaba a tener un puesto de trabajo muy bien remunerado, de jefe de un equipo, y te das cuenta que la alegría te dura 2 minutos, ¿no? Y que eres tan habilidoso también racionalizando que el sufrimiento te dura 2 minutos, pero en el fondo nos das como una sensación de vacío, y esto va así siempre, da igual lo que yo experimente, mis sensaciones están apagadas, ¿no? Y a partir de ahí pues retomo esa parte de la psicología y empiezo a meterme en ese mundo emocional, ¿no? Primero un poquito buscando otras soluciones, porque la parte psicológica, mi padre estaba más con la corriente esta cognitivo-conductual, o también es muy racional, y si yo busco volver a encender mis emociones, esa parte como que no la veo muy útil, ¿no? Pues a partir de ahí lo que empecé a buscar fue, pues eso, algo alternativo, algo diferente a lo que te proponen siempre, porque para mí hay algo claro: si lo que te han propuesto siempre no te ha dado la solución, haz otra cosa, da igual lo que sea.
otra, experimenta, busca tú, ¿no? ¿Qué es lo que te puede ayudar? Y a partir de ahí pues empezó el cambio. Hay una parte muy interesante, porque claro, es la parte terapéutica, ¿no? O sea, tú trabajas, tú tienes clientes Sí. en esta línea, ¿no? Sí, sí. Y si llevas 10 años, pues habrás visto muchos resultados. Sí, sí. O sea, de alguna manera has sido artífice, o por lo menos has puesto los elementos para que las personas que acuden a ti sean más felices, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, de hecho ha habido una transformación en todos estos años. Yo ahora me considero, más que un terapeuta, un educador emocional. Porque en el fondo lo que estamos es redescubriendo las capacidades propias de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de ir cumpliendo aquello que queremos, que deseamos. ¿Bien? Pero que educativamente se han quedado bloqueadas e incluso se han quedado como en el mundo de la magia, ¿no? De eso que no se puede conseguir. Y tenemos ejemplos como por ejemplo Mesmer, ¿no? Mesmer es como el descubridor de la hipnosis en el siglo 1700, 1800 y llegaron a utilizar esa hipnosis médicos del ejército en operaciones con sus pacientes, con los soldados heridos, y funcionaba, ¿no? Pero luego, si no se acepta oficialmente, eso queda reducido a magia, ¿no? Empieza como una campaña de desprestigio, y aunque haya gente que lo haya utilizado y funcione, en la mente colectiva queda como que eso es un autoengaño, ¿no? Sí, es relegar todo a un ámbito de lo que no es oficial, de lo que es, no sé, alternativas para gente que es demasiado crédula, ¿no? Eso, sí, sí, sí. E incluso un negocio para algunas personas espabiladas, ¿no? Hay muchísimos prejuicios, Sí. pero lo que no podemos permitir es que eso, yo propongo como filósofo clásico casi, en el sentido de una línea muy central, que los prejuicios nos impidan ver las otras posibilidades que tenemos. Porque, a ver, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista de salirse de las vías trazadas por una especie de sistema, ¿no? Es una especie de gran vigilante, ¿no? ¿Qué diferencia entre lo que tú estás proponiendo, por ejemplo, al mundo del arte? Que no tienen, digamos, por ejemplo, ayer yo hablaba de que lo que yo consigo a través del arte, sobre todo la poesía y la literatura, un poco la pintura también, bueno, pues son unos estados de conciencia y de gozo y de satisfacción que no los puedo explicar, pero yo los consigo. Entonces yo tiendo a eso. Ahora me está pasando con la música, aunque no la entiendo. Yo me considero bastante básico en cuanto a música, pero lo que sí descubro es que la música, por ejemplo, trabajar con música clásica a mí me funciona, ¿no? Y entonces, y por otra parte tampoco se nos ha educado en que sepamos apreciar el arte, porque no se nos ha educado en arte, no se nos ha educado en casi nada. Realmente todo se quedaba relegado como una especie de, aquí en España se llamaban Marías, ¿no? Sí. El dibujo, la música, todo esto eran Marías, ¿no? Claro. Que además que había que darles un poquito y realmente no nos daban recursos, ¿no? Entonces se nos han cerrado muchas puertas también por falta de formación. Claro, es que el arte es el enlace con la parte emocional. Es decir, el arte sería como esa expresión de lo que yo siento. Y soy buen artista cuando logro transmitirte eso que yo siento o evocarte alguna emoción. Entonces, el arte en el fondo tiene esa capacidad de catarsis. De hecho, Aristóteles, cuando hablaba del teatro, la palabra sí el teatro era una representación de los conflictos de la polis, de la ciudad, y la solución que se le daba al conflicto era lo que ayudaba a la gente a realizar su cambio. Era como meterles en un trance y gracias a la solución que yo te doy, produces la catarsis interna que durante la historia ha ido acumulando toda tu tensión y ahora la puedes soltar. Entonces, logramos que... de modo colectivo. Claro. No los puedo haber, estoy plenamente de acuerdo contigo porque no lo puedo haber expresado mejor. Oye,
¿Y esto cómo se puede aplicar, por ejemplo, a la gestión de la enfermedad? Tú sabes que vamos a ser cada vez más longevos, estadísticamente hablando, hay gente que va a pasar los 100 años, ya lo estás pasando, pero tú que eres joven, la gente de tu generación va a haber muchísimos que van a pasar los 100 años. Vamos a tener una cierta, si nos cuidamos, una cierta calidad de vida, pero lo que está claro es que nos vamos a enfermar, porque hay enfermedades que a las cuales no se llegó nunca porque no viviste. Sí. Como te hace una historia clínica conmigo. Y su padre, a ver, dígame si tuvo esto. Le digo, es que mi padre se murió a los 58 años. No lo tuvo. Ahora, no sé si lo hubiera tenido. O sea, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo gestionar las enfermedades que inevitablemente tenemos y vamos a tener? A ver, aquí es necesario un cambio de paradigma importante. ¿Bien? Porque igual que nos han educado en la racionalidad, nos han hecho creer que la racionalidad es lo que nos va a procurar esa calma interna y esa felicidad. Y en el fondo es al revés, es la emocionalidad la que te permite ser feliz. La enfermedad también tiene que ver con esa emocionalidad. Es decir, la enfermedad no es un efecto porque el cuerpo se ha estropeado, sino que la enfermedad aparece como una adaptación del cuerpo a un conflicto que él vive. Y esto, claro, es un cambio radical de pensamiento, porque nosotros pensamos que nuestro cuerpo es un reloj y a lo que nosotros estamos acostumbrados es a que los mecanismos se estropean, se degradan. Pero es que esto es un ser vivo, y el ser vivo, si tiene alguna cualidad, es que se autorrepara, cosa que no hace el reloj. Entonces, yo me hago una herida y no me cura el médico, se cura mi cuerpo. El médico lo que hace es facilitar esa curación uniendo la piel o el tejido para que esa conexión se pueda producir más rápidamente o mantenérmelo limpio para que no se infecte, pero en el fondo lo que hace la medicina es facilitar la reparación, la autosanación del cuerpo. ¿Bien? Entonces, claro, estamos comparando dos sistemas que son totalmente diferentes. Claro, un reloj tiene su movimiento, tiene un desgaste, no hay reparación, con lo que acaban estropeándose y tienes que reponer piezas. El sistema vivo no. El sistema vivo puede regenerarse a sí mismo. Entonces lo que tenemos que entender es por qué el sistema vivo no se regenera o por qué incluso llega a hacer cambios tan grandes que resultan molestos o dolorosos o generan sufrimiento. ¿Bien? Y aquí enlazamos un poco con lo que hablábamos antes de la analgesia. Gran parte de los problemas de la enfermedad es el sufrimiento que conlleva la enfermedad. Es decir, cómo entendemos nosotros lo que está pasando. Con la idea de la enfermedad que nos han transmitido, cuando nos quedamos enfermos nos quedamos sin poder. Es decir, estamos a expensas del azar porque se ha estropeado nuestro cuerpo y no hay razón, no sabemos por qué. Y para la mente no hay nada peor que no saber por qué. El que las cosas pueden ocurrir porque sí. Mañana me puedo enfermar. Pues eso te puede generar una tensión tremenda. Es como decir, no, yo no puedo enfermarme mañana porque tengo un montón de cosas que hacer y un montón de gente que depende de mí y eso me genera un estrés tremendo. Bien, pues ese mismo estrés te va a generar una enfermedad. Es decir, va a generar que tu cuerpo se adapte, ocurran unos síntomas o aparezcan unos síntomas nuevos que encima han sido etiquetados como enfermedad. Luego es la profecía autocumplida. Mi preocupación por enfermar me genera estrés y ese estrés va a provocar que enferme. Con lo que realimento todo ese proceso y lo que hago es cronificar. Siempre estoy teniendo diferentes enfermedades. ¿Bien? ¿Cómo saldríamos de ahí? Con alguna herramienta que nos permita deshacernos de esa preocupación. Por un lado, está muy bien tener otro concepto que nos ayude a decir, vale, entonces está en mis manos, porque si es algo que me preocupa a mí, yo puedo hacer algo para salir de esa preocupación y entonces mi cuerpo ya no enferma, e incluso puede repararse, puede volver a su estado de equilibrio. ¿Bien? Y lo siguiente que tengo que hacer es aprender cuáles son las herramientas que necesito para quitarme esa preocupación, porque hay veces que es complicado quitarte una preocupación. Entonces,
La verdad que hay que hacer un cambio muy Claro. profundo. No, es muy interesante.